Este niño volvió a unirse con su madre. Jorge Morales, un niño de 6 años que recuerden ustedes con autismo, desaparecido en Miami desde el mes de agosto, pues fue encontrado sano y salvo en Canadá, según lo que informó la policía de la ciudad. El paradero del menor era un misterio desde que se reportó la desaparición el 27 de agosto del año en curso, después de que su padre no lo devolviera a su madre como parte de un acuerdo en custodia. Recuerden que su padre tenía la custodia parcial de su hijo, pero no tenía las noches. Es decir, la decisión del juez en ese momento de la custodia no le permitía a su padre tener las noches con su hijo, tenía que devolverlo a su madre. Más tarde, pues se emitió una alerta de persona desaparecida mencionando al padre. Se colocaron muchísimos carteles en todos los Estados Unidos en general. Y también iba en compañía de su abuela paterna, Lilian Pena Morales, y ellos eran los que eran en ese momento posibles sospechosos del secuestro. Pues un informante, para que ustedes vean lo importante de hablar y no quedarse callado, porque esta persona que vio a este niño dijo, yo creo que es el que yo he visto en las noticias, vamos a reportarlo. Pues un informante llamó desde un Walmart y dijo que creía haber visto a un padre con su hijo comprando al niño que estamos diciendo que sale en los carteles. La policía vino rápidamente y arrestó al padre y a su abuela, ya que ellos se encontraban en el establecimiento de Walmart en el momento que el informante llamó. Supimos que estaban en Canadá. Eso se basó en algunos perros de búsqueda y luego se comenzaron a juntar las fichas de la información. Eso es uno de los comentarios que hizo uno de los investigadores privados que tenía el caso de este niño. El padre y la abuela fueron detenidos por la Real Policía Montada de Canadá y ahora mismo están bajo custodia. El FBI había ofrecido una recompensa de hasta $10,000 por información que permitiera dar la ubicación del niño. El director del Departamento de Policía del Condado de Miami-Dade, Freddy Ramírez, dijo que simplemente este es otro ejemplo de cómo las fuerzas del orden locales, estatales, federales e internacionales, junto con la Fiscalía de los Estados Unidos y la Fiscalía del Estado, se unen para la seguridad de un niño. Nos alegra que este caso haya tenido un final feliz, ya que se habían hecho muchos comentarios, inclusive de su madre, de que el niño le había dicho que su padre le había comentado en algunas ocasiones que iba a ser su último cumpleaños. Entonces yo creo que es algo que podemos celebrar el día de hoy, iniciando este mes, y que ya este niño está con su madre. ¿Qué opina de esto, abogado? Bueno, opino que es una tragedia que esto ocurra. Es desafortunadamente una realidad que nosotros vemos en que cuando hay un término, un desenlace de una relación donde hay menores de edades, muchas veces es común que los menores de edades sean utilizados como una cuerda en cual los dos o los ambos padres empiezan a alar. Y entonces es una tragedia porque los perdedores en este tipo de pelea no son los padres, los perdedores son los niños, porque ellos no reconocen, no entienden que lo que está ocurriendo y muchas veces se culpan a un mismo, tienen dificultades aprendiendo y todo esto. En este caso es una tragedia que es aún mayor porque obviamente el padre se lleva el hijo quizás en parte para despegarse o para herir a la madre. Correcto. Pero al mismo tiempo ha herido a su hijo y el hijo en sí ha perdido a un padre. Ese padre ahora va a quizás ser enjuiciado, va a ser condenado, va a estar en la cárcel y este muchacho a cual él se llevó en agosto es posible que no llegue a volver a ver a su padre por muchos años. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir cuando el niño ya no sea niño y que tenga la oportunidad de preguntarle a su padre, ¿y por qué hiciste esto? Y no había otra razón, otro medio, otra habilidad de poder lograr un resultado, porque obviamente si quieres a tu hijo y te lo quieres llevar, también tienes que quererlo y tienes que querer lo mejor para esa criatura. Y en este caso, añadiendo
y haciéndolo hasta peor, está hasta la abuela paterna Incluida. involucrada Ajá. en esta situación. Entonces, ¿qué tipo de relación puede haber tomado en que tanto daño o tanto rencor sucediera? Legalmente esos dos personajes van a terminar en la cárcel. La madre le van a devolver al hijo, pero el hijo va a estar impactado. El hijo no va a tener el acceso a su padre, no va a tener el acceso a su abuela. La madre va a tener que resolver eso y explicárselo a una criatura que quizás no tenga la edad o el conocimiento de poderlo entender. Y entonces aún es una tragedia social que en estos momentos, tanto como el COVID, es una pandémica, es una cosa que vemos muy en común y no queremos que se haga la regla, pero que sea la excepción. Y para eso tenemos que tener conciencia que en un matrimonio que desenlace, eso no es ningún problema legal, pero el problema es saber navegar eso cuando hay una persona menor en cual la acción de los adultos no impacten negativamente a esa criatura. Y justamente, abogado, creo que también es una buena oportunidad para recordar a las personas que no hay acuerdos de palabra, que no existen esos acuerdos, por ejemplo, muchos matrimonios que no están consolidados bajo la unión legal, sino que viven en unión libre, podríamos decirlo, se divorcian, se separan, pero tienen hijos en común. Entonces, hemos visto lamentables situaciones donde justamente esa pareja que está separada llega a un acuerdo de cuánto tiempo te queda, cuánto tiempo tienes tú que tener con los niños o inclusive cuestiones monetarias, pero cuando ocurre un problema es por qué no hice un acuerdo legal con un juez como debería haberse hecho, porque realmente cuando hay este tipo de situaciones o separaciones creo que los acuerdos de boca no tienen ningún tipo de validez. Bueno, acuerdos de boca tienen cierto impacto, pero tienes completamente la razón. Tener algo formalizado en cual las reglas sean conocidas y entendidas y sean en blanco y negro en situaciones donde no concordemos, podemos ver que lo que dice el acuerdo es lo ideal, porque ahí no hay malentendimiento. El malentendimiento surge cuando uno dice, pero tú me dijiste, o yo te dije, o nosotros concordamos, porque nosotros estamos tratando de darle un filtro por nuestras emociones y nuestros sentimientos y no por un papel o por lo que ocurrió. En este caso, no puedo hacer más hincapié de decir que lo más importante que deberían tener la pareja es a los hijos y consecuentemente padres tienen que pensar que sus acciones tienen consecuencias, no solo personal, pero también tienen consecuencias a esas criaturas que dicen que quieren. Y entonces que tenemos una responsabilidad de no utilizarlas como armas dañinas hacia el otro, porque al fin y al cabo nos estamos hiriendo y estamos hiriendo realmente a una criatura que no tiene ninguna culpabilidad. Así es. Giovanni, ¿qué consideras tú? Que el abogado tiene toda la razón. Y todo lo dicho está correcto. Que está de acuerdo. No, yo creo que, mira, hemos hablado en diferentes ocasiones con abogados de familia y llegamos a una pequeña conclusión, que a veces que la persona con quien duerme el niño, que pasa las noches, tiene un poquito mayor de ventaja. Correcto. Eso lo hemos hablado en otras ocasiones, personas que son preparadas en esa rama. Y creo que a lo mejor en el momento, lo que decía el abogado, al momento de desespero, claro, de coraje, porque el juez determinó que la persona que tiene la custodia, o por lo que sea, a lo mejor porque le toca los taxes al final o algo, entonces tomamos esa herramienta que es el niño, que es una herramienta que no debería ser una herramienta, pero lo más saludable, Wendy, y lo más confortable es que este niño, el día de ayer en la noche, estaba dándole la bienvenida a la mamá en ese aeropuerto, y qué cosa más bella, ¿no? Ver el retorno. Pero yo creo que, sobre todo, yo creo que el gobierno debería ser un poco más severo con este tipo de situación, porque lo ves muy normal. Sí. O sea, tú ves que
fulanito se llevó el niño y aparece en Tampa y lo trasladan a Miami y en cuestiones de poco tiempo la fiscalía le ponen una fianza y sale la persona y luego sale con un cargo menor y lo vuelve a ver normal de nuevo. Entonces, yo creo que un poquito más de severa las leyes, ¿no? Contra estas personas que de una u otra manera son abusadores. Porque cuando se lleva a un niño que no está adentro, le estás haciendo un daño al niño, lo que decía el abogado, al niño, y le estás haciendo un daño también a la madre o al padre, o viceversa, cualquiera de los dos que sea. Y es un tema muy que nos toca muy de cerca, sobre todo porque es la parte de los niños y la parte de un niño, Wendy, que desde pequeño está teniendo problemas. El niño creo que tenía un poquito de autismo. Él tiene autismo. Unos poquitos de señales de autismo. Pero independientemente de todo, un niño normal que se cree dentro de la parte que puede ir a la escuela, que habla, que come, que todo eso. Cuando tú le traes un problema de estos, los vas afectando. Y cuando tú vienes a ver, es un problema muchísimo mayor. Una de las cosas en la parte de la escuela, no pueden captar bien, la parte de la indisciplina la vas viendo reflejada. Entonces, veces que nosotros vemos al niño que tiene 13, 14 años y lo vemos en un problema mayor, lo vemos involucrado en droga, lo vemos involucrado en problemas en la escuela, lo vemos involucrado en muchísimas... la actitud de llamar la atención son síntomas de que hay algún tipo de problema y nosotros como padres no nos damos cuenta. El detalle grandísimo cuando tú ves al hijo. Yo tengo a nivel personal, ¿no? Y a mí me gusta hablar de mí. Me gusta hablar ni del resto de la persona porque no son vivencias. Claro. Pero, por ejemplo, yo recuerdo que la hija mayor mía, la mamá iba a todos los actos, a esto, al otro, allá, y de arriba para abajo. Y cuando tú vienes a ver, después de que pasó el término, de donde hay muchos problemas, porque a veces creemos que el problema es en la niñez. El problema se viene convirtiendo, si en la niñez hubo problemas, en la parte adulta es peor. Claro. Entonces, nosotros no tuvimos ese tipo de problema con la niña mayor. ¿Qué es lo que sucede? Que a veces, cuando tú ya estás un poco más estable, entonces le das un poco más de libertad a los hijos. Y los dejas que... aunque la maestra me dijo que ya están en el elementary y que ya yo como mamá no puedo entrar o yo como papá no puedo entrar. Y entonces nos vamos separando un poco de la parte de la disciplina que llevaste con el primer muchacho. Cómo se despega, y vas dándole un poco de más de libertad creyendo que es lo más correcto. Y estamos en un error como padres. Posteriormente vemos los errores grandes que podemos cometer. Y el problema tan grande es que no lo rectifiquemos y que no tengamos la visión de que cuando el hijo se te sale de la parte del control, y es porque nosotros como padres estamos dedicados a cuidar mucho el negocio o a cuidar mucho la parte económica, a cuidar mucho la parte de la estabilidad, porque queremos vivir en una casa más grande, y entonces nos vamos descuidando y los muchachitos andan buscando un poco de más afecto, alguien que les preste más atención. Y esa atención la encuentran en la escuela, la encuentran en el amiguito, donde el amiguito usa droga, donde el amiguito le dice, mira, vamos a oír música a la casa y nos ponemos contentos con esta pastillita y nos vamos dando cuenta y nos vamos desviando. Pero nosotros como padres nos tapamos los ojos y creemos que nuestros hijos son los mejores. Entonces son un poquito de detalles, Wendy, que uno a veces como padre les cuesta trabajo, nos cuesta trabajo, pero tenemos la obligación de cuidar a ese muchacho. Y cuando hay una relación que está tóxica, que es la palabra que ahora es muy normal en la parte de tóxica, deberíamos de pensar antes de tener algún tipo de problema en el muchacho, cuando lo estamos educando, cuando le estamos dando ese apoyo de crecimiento. Y esto no tiene nada que ver, Wendy, ni con la religión, ni con la forma de estilo de vida de la persona, sino que es
la disciplina que nosotros le debemos un poquito en la casa. Y bueno, hoy un momento también que se vivió bastante triste fue en las emotivas palabras que dio la jueza Elizabeth Chert hacia los familiares de las víctimas antes de imponer esta sentencia al asesino de Marjorie Stoneman Douglas en Parkland. Como decidió el jurado hace 3 semanas y todos comentamos este hecho, la sentencia es cadena perpetua sin posibilidad de parol. Pero la jueza dio unas palabras muy conmovedoras y de verdad que todo lo que se dijo el día de hoy en esta corte fue inolvidable. Y muy triste, Giovanni, también, porque no se impuso la verdadera pena que se merece. Pero ahí es a lo que vamos, y esa es la gran ventaja o la desventaja de vivir en este país tan grande y tan poderoso y con tanta organización que independientemente la mejor constitución que se formó en 1790 y algo, lo mejor para la nación, pero es demasiadamente noble en la parte de ejercer, creo yo, porque las negociaciones, yo no seguí muy de cerca ese caso, Wendy, pero sí lo vivimos porque lo escuchamos en el 2018, el 14 de febrero. Pero desde el primer momento que esas personas, la fiscalía, hablaron o dijeron o se negoció, dijeron que si la persona aceptaba el cargo o que se podría librar de la pena de muerte, y que iban a darle cadena perpetua. Desde que ya había un precedente en ese momento y nadie dijo absolutamente nada. Todo el mundo se dedicó a que hay que las escuelas se volvió tan político en las armas, en que el sheriff tuvo problemas y se enfocaron en otras cosas y se perdió el foco principal hasta cierto punto, que es una condena severa para estas personas que hacen ese tipo de crimen. Y entonces lo vimos, fue caminando hasta el momento. Yo creo que la decisión, que creo que en el 2016 fue que cambió en la Florida, ¿no, abogado? La parte de que el jurado tomara como, o sea, que si había una persona que no estuviera de acuerdo, el caso iba, o sea, no se podía concluir de la manera que ellos querían. Entonces, yo creo que han habido muchísimas cosas que han ocurrido en la parte de la ley, que tú ves esa persona. Hay un niño que acá, creo que en el año 1992, el niño Lollipop, el niño Lollipop, que aquello fue terrible. El niño apareció tirado con una camisa, por eso le dicen Lollipop, la camisita de Lollipop. Y eran 2 personas, una pareja. No importa el sexo ni nada de esto, es la violencia y el problema con el que este niño lo estaban maltratando. Correcto. Y que la pareja de esta persona, ya salió en libertad. Ya está en libertad. Y ahora la mamá, que era la primera acusada, le quitaron de la pena de muerte, se la bajaron a cadena perpetua. Entonces, la justicia, desgraciadamente, como hay tanto tecnicismo y tantos abogados buenos, que al final nos damos cuenta de que estas personas salen en libertad después de 25, 30 años, Wendy. Desafortunadamente, esto es algo que no entendemos de esta parte de la justicia, que no puede ser, no está clara para muchos aspectos como los que Giovanni ha mencionado anteriormente. Y abogado, justamente en este caso, hay muchas cosas que se pueden hacer.